Queremos encontrar las ecuaciones de todas las asímpotas de la función racional, incluyendo cualquier asímpota vertical, horizontal o slant. Antes de encontrar asímpotas, aunque normalmente queremos factorar el numerador y el denominador para ver si hay algunos factores comunes. Recuerda que los zero de los factores comunes nos darán agujeros, no asímpotas, pero en este caso, el numerador y el denominador no factoran, por lo que comenzaremos encontrando las asímpotas verticales que ocurrirán donde tenemos división por cero donde la función no está definida. Para encontrar las asímpotas verticales ponemos el denominador igual a 0, y solucionará para x que nos daría 2x cuadrados, 3 igual 0, así que solucionaremos para x al primero agregando 3 a ambos lados. Eso nos daría 2x cuadrados igual 3. Divide ambos lados por 2, y tenemos por cuadrados es igual a 3 1 2. Y ahora solucionaremos para x tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Recuerde cuando haga esto en el lado derecho tenemos más o, la raíz cuadrada de 3 1 2. Entonces, si decidimos racionalizar esto, multiplicaremos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada 2 darnos x igual más barra de la raíz cuadrada de 6 raíz cuadrada de 4. O raíz cuadrada de 6 2. Así que los asímpotas verticales son x igual más raíz cuadrada de 6 2. Y x igual guión raíz cuadrada de 6 2. Siguiente podemos determinar el asímpota horizontal analizando el grado del numerador y el denominador. Aviso en este caso el grado del numerador es 3, y el grado del denominador es 2. Así que para una revisión rápida, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces no tenemos un asímpota horizontal. Si los grados son iguales, entonces el asímpota horizontal es igual a la relación de los coeficientes líderes. Y si el grado del denominador es mayor o mayor que el grado del numerador entonces el asíntote horizontal es igual 0. Así que en nuestro caso no tenemos un asíntote horizontal, pero tenemos un asíntote total, porque el grado del numerador es un grado superior al grado del denominador. Para encontrar el asíntote slant o el asíntote oblicuo, realmente tendremos que realizar una división larga o dividir el numerador por el denominador. Así tenemos 4x cubierto. 8x cuadrado más 2x, 7 2x cuadrado, 3. Para encontrar el primer término en nuestro cotizante, queremos saber qué veces cuadrado 2x nos daría 4x cubierto, y eso sería 2x. O si queremos, también podemos realizar la división para encontrar este primer término conocido como 4x cube 2x cuadrado también nos daría 2x, el primer término en nuestro cociente. Ahora vamos a multiplicar 2x y 2x cuadrados, 3, así que 2x cuadrados sería 4x al tercero, y entonces 2x menos 3x así 6x o 6x. Y aseguraremos que ponemos esto bajo el x término aquí. Y ahora vamos a restar agregando el opuesto. Tan otra vez, podemos cambiar esto adicional si cambiamos el signo de los términos dentro de los padres. Así sería 4x cubado. Esto es 6x. Así que derribamos este 8x cuadrado. Y luego aquí tenemos 8x. También tenemos abajo este último término aquí. Y ahora mirando este primer plazo de 2x cuadrados, y este primer plazo de 8x cuadrados, queremos saber que x 2x cuadrados sería igual a 8x cuadrados. Y eso sería menos 4. Tenemos 4 aquí. Ahora multiplicaremos menos 4 y 2x cuadrados, 3. Eso sería 8x cuadrado y luego más 12. Y ahora más, vamos a restar. Al agregar el opuesto que cambiará esto a la adición, cambiar esto a un positivo, cambiar esto a un negativo. Y así nuestro restante es 8x. Esto será menos 7 más menos 12. Eso es 19 o 19 que significa que el cociente es 2x, 4. Y luego más el restante 8x. 19 sobre nuestro divisor de 2x cuadrado menos 3.
Y ahora para encontrar la ecuación del asintototal oblicuo incorrecto, queremos analizar lo que le está pasando a este cuotiente como x enfoques más o infinito negativo. Bien, aviso como mira esta fracción aquí, como el grado del denominador es superior al grado del numerador, a medida que x se acerca más infinito, esta fracción se aproxima a cero, lo que significa nuestra función racional se estaría acercando a la línea y igual 2x, 4. ¿Cuál es la ecuación de nuestro asintototal? Tan otra vez, tenemos dos asíntotas verticales, sin asíntoto horizontal y un asíntototal incorrecto de y igual 2x, 4. Vamos adelante y verifique esto mirando el gráfico de nuestra función racional. Aviso como tenemos dos asíntotas verticales, una aquí en x igual raíz cuadrada de 6 divididas por 2, que es aproximadamente 1.22. Y más aquí tenemos x igual guión raíz cuadrada de 6 2, y luego nuestro asinto totalmente aquí como la ecuación igual 2x, 4, y también aviso desde que tenemos un asinto totalmente asinta, no tenemos un asíntoto horizontal. Espero que encontraron esta explicación útil.